Hola, ¿qué tal? Alumnos de tercero D y tercero E, química. Este video lo voy a hacer para explicar los temas de nivelación académica. Posiblemente vean que son temas que se vieron el ciclo escolar pasado y que a lo mejor para ustedes pues, ya no tiene algún caso que los volvamos a repetir. Pero bueno, obedecen a una estrategia no solamente de la escuela, sino es una estrategia a nivel federal, a nivel SEP, donde se nos pide que en este primer trimestre abordemos los temas fundamentales o aprendizajes fundamentales del ciclo escolar anterior. Entonces, vamos a analizar algunos temas que tienen que ver con física. Sin más, comencemos. Esto que ves en pantalla es justo la instrucción que se dio el lunes pasado, 20 de septiembre, de lo que tenías que hacer en la semana, aunque la fecha de entrega es hasta el lunes. Sin embargo, debo o tengo el deber profesional, ético, de explicarte estos temas. Sin más, vamos a empezar con la explicación, ¿correcto? Bien, primero empecemos explicando y lo que ves en tu pantalla es la clasificación general de la física. La física se divide para su estudio, y ya lo había abordado en algún momento, en dos grandes ramas, que es la física clásica y la física moderna. La física moderna, y te hablo de esta rama en específico, la quitaron ya del programa, tanto de preparatoria como de secundaria, porque son temas en verdad bastante complejos que inclusive están en constante cambio y en constante investigación. Entonces, el ver física moderna en estos niveles no hay mucho caso o propósito. Sin embargo, es muy, muy interesante lo que es la física moderna, porque si te das cuenta, pues vamos a encontrar aquí teóricos modernos como Albert Einstein y bueno, hay algunos teóricos, inclusive Stephen Hawking, el que habló de los agujeros negros, también. O sea, sí son temas muy interesantes que explican el origen del universo o la evolución del universo, y a su vez del origen de la materia y de la energía, o cómo es que se comporta la energía. También hay un físico em, moderno que fue justamente olvidado a través de la historia. Yo digo olvidado porque llegó Tomás Alva Edison y le echó abajo mucho de sus experimentos o de sus conclusiones. De hecho, en algún momento lo tomaron como loco. Pero me gustaría que lo, que lo investigáramos y me dijeras en los comentarios a quién nos referimos con este teórico de la física moderna. Y si le damos, y si volteamos a ver el lado izquierdo, para mí, vemos a la física clásica. Aquí sí ya vemos a grandes pensadores como Galileo Galilei, como Isaac Newton. Galileo Galilei inclusive tuvo muchos problemas en su tiempo, porque a Galileo Galilei le tocó el, el, el ilustrar a la ciencia en un tiempo donde a todos aquellos que hacían investigaciones de este tipo pues, se les consideraba brujos. Es decir, a él le tocó investigar acerca de la ciencia durante la Edad Media. Y durante la Edad Media, a todos aquellos que se les ocurría hacer ciencia, bueno, se les llamaba herejes, ¿verdad? Practicaban la herejía, que eran prácticas relacionadas con la brujería. Y bueno, todos estos eran inventos de la Iglesia Católica en aquel momento, en aquel tiempo. No te preocupes, no te angusties, ya hubo unas disculpas internacionales, inclusive una ceremonia por parte del Papa Juan Pablo II para precisamente justificar
todas las atrocidades que se hicieron durante la Edad Media y que justo en la historia de la humanidad se le llama la etapa del oscurantismo, porque no se le dio afluencia a la ciencia por lo mismo, ¿verdad? Entonces a Galileo Galilei le tocó esa época, de hecho, a él lo consideraron loco, él se fue a un monasterio y bueno, ya te compartiré un video acerca de la historia de este señor en estos momentos. Cuando te comparte este video, te comparto a la vez un video sobre su historia, porque es muy, muy interesante. Y bueno, llega después el máximo líder de la física clásica, o el exponente líder, o el exponente más grande, que es Isaac Newton, que inclusive es creador de leyes, de tres leyes. Es prácticamente el pionero de la rama de la física que estudia el movimiento, que es la mecánica. Bien, entonces, estas son las grandes ramas en las que se divide la física en general, y lo que se va a ver en el curso, o lo que viste en el curso de física más bien, pues es lo que es mecánica, lo que es ondas, electromagnetismo y óptica, y cada uno de estos pues tiene su explicación, que justo lo voy a explicar en uno de estos videos. Te lo presento, videos que hice hace justamente un año, y estos videos que ves aquí fueron en los que se explicó lo que es la física. Perfecto, entonces, sin más, vamos a seguir la explicación y derivado de los conceptos que se te pidieron. Mira, en el grupo de WhatsApp las especificaciones fue, em, dice, escribe en tu libreta el título Mecánica en Física y elabora una supernota por cada uno de los siguientes conceptos. Y empezamos con el tema de magnitudes. Te decía en ese video, se explica lo que es una magnitud, pero bueno, te lo vuelvo a repetir con estos ejemplos, con el ejemplo aquí de las medidas de una cancha. Escucha muy bien. La magnitud se define como todo aquello que puede ser medido, todo aquello que puede ser medible, ¿verdad? Entonces, prácticamente, aunque no se vea, toda la materia puede medirse. Y a eso se refiere con magnitud. Ahora, en física hay una división entre magnitud y unidad de medida. Por eso te estoy colocando esta imagen en las medidas de una cancha de fútbol. Voy a señalarlo con mi cursor. Esto que ves aquí, ve mi cursor. A ver si puedo activar. Creo que no se puede activar. Bien, te decía, esto que ves aquí, ve mi cursor, que dice 16. Bueno, vamos a ver déjenme ver si está la cantidad. No, no está. Bien, bueno, me voy a centrar aquí en medio, ¿sí? Esto que ves aquí en mi cursor, que dice 9.5 metros, que se supone que es el diámetro del círculo que está justo en medio de una cancha de fútbol. Esto que ves ahí se supone que esa es la medida. El 9.15 es la magnitud y el metro es la unidad de medida. Te decía, importante esta definición o diferencia entre una magnitud y una unidad de medida. Entonces, 9.15 es la magnitud como tal y metros es la unidad de medida. O bien, 9.15 también puede ser la cantidad y metros la unidad de medida. Eso quiero que quede bien, bien claro. Después dice que me definas a magnitud escalar y magnitud vectorial. Y de hecho, te dije que acá en el blog venían todos esos conceptos. Mira lo que te acabo de decir. Una magnitud física, y aquí está la supernota. Es una cantidad medible de un sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores, que son las unidades de medida, o bueno, las cantidades, resultados de una medición o una relación de medidas. Ahí está la supernota. Y esto, bueno,
fueron las instrucciones que te di en el video del lunes pasado, ¿correcto? Entonces, vamos a ver ahora la diferencia entre justo, déjenme ver que se está, a ver si regresa el WhatsApp, permítanme. Ay, ya regresó. Perdón, que de repente se desconecta. Bien, entonces, eh, te decía, estos conceptos que se te dejaron se encuentran aquí, ya te lo he dicho aquí en el blog. Bien, ahora, ¿qué es una magnitud vectorial? Vamos a la imagen o por qué es importante y cuál es la diferencia. Bueno, primero nos vamos acá. Una magnitud escalar te va a indicar la cantidad y unidad de medida. Otra vez vuelvo aquí a las medidas de la cancha, sin importar la dirección o sentido que tenga esa magnitud o cantidad y unidad de medida. Es decir, aquí dice 16.5 metros, que es lo que mide el área de la portería, pero no te dice en qué dirección ni en qué sentido. Eso no interesa para una magnitud escalar. Pero para una magnitud vectorial sí interesa, y te voy a poner el ejemplo de acá del mapa de las principales avenidas de de nuestra ciudad. Si yo te digo, estás en el centro, vamos a suponer que estás en Zaragoza, en la avenida Zaragoza, a la altura del Hospital Texien, creo que ahí está el Hospital Texien, o vámonos más fácil, a la altura de la Alameda. Y yo te digo que te dirijas hacia el norte de la ciudad. ¿Hacia dónde te irías? ¿Rumbo hacia dónde? Ve, o sea, si te digo, dirígete 20 kilómetros en 5 de febrero hacia el norte. Entonces, si yo indico hacia dónde, ya tenemos una magnitud vectorial. Pero ve, también a la vez es una magnitud, o bueno, aparece la magnitud escalar porque indiqué la cantidad de unidad de medida. Pero la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial es que en la vectorial se indica la dirección y el sentido. Es decir, vas a decir em, 20 kilómetros hacia el norte, ¿correcto? Si es que te diriges a, hacia San Luis Potosí, estando en la Alameda. Ese es un ejemplo. Y aquí está, ve mi cursor justo los puntos cardinales. Te los puse aquí para que veas la importancia de una magnitud vectorial, que sepas la dirección y sentido. Y si tomamos en cuenta nuestro transportador, déjame sacarlo de por acá. Bueno, también aquí podemos, mediante las medidas de una circunferencia, saber hacia dónde podemos dirigirnos con esas medidas. Por ejemplo, si decimos que vamos hacia el norte y agarramos un transportador, pues van a ser 90 grados, ¿correcto? Porque recuerden que para usar el transportador va a ser al contrario de las manecillas del reloj, razón por la cual el este va a ser 0 y el norte va a ser 90 grados y el oeste van a ser 180 y así sucesivamente, ¿correcto? Bien, entonces vamos inmediatamente a la otra, eh, a los otros conceptos, distancia y desplazamiento. De te puse inclusive esta imagen en el examen de diagnóstico. Es muy importante que sí, ya hablando de las magnitudes vectoriales y escalares, ya ahora ya conoces cuál es la diferencia. Entonces, se dice que la distancia es un número escalar y el desplazamiento es un vector, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, la diferencia es que el desplazamiento siempre va a estar en línea recta de un punto A a un punto B y siempre en una dirección. Y en cambio la distancia no. La distancia, bueno, va a tener diferentes sentidos, ¿verdad? Y aquí justamente te marco esa diferencia, ¿sí?
Aquí ya vienen los términos de velocidad. Vamos a ver rápidamente porque y están acá, mira. Ahí está, mira. Estos conceptos sí es importante que todos los conozcan, lo que es marco de referencia, trayectoria. Y dice, el desplazamiento no es lo mismo que la distancia recorrida y estas son diferente a la trayectoria cuando hablamos del movimiento de un móvil. Entre ellos hay varias diferencias importantes. Y bueno, todo esto, chicos, sí es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Derivado de estas supernotas, ¿vale? Para que completen justamente todos los conceptos que les dejé. Y viene acá el desplazamiento y viene la distancia. Cuando espacio se recorre un encuentro entre un movimiento. Ahí está, ¿vale? Aquí están los conceptos. Vean, esta imagen está ya en un plano cartesiano. Y cuál puede ser la trayectoria, y cuál puede ser el desplazamiento, y cuál puede ser la distancia. Bien, fíjense, la distancia recorrida siempre es positiva, pero el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Son cosas importantes, ¿vale? Y pues, como ven, siempre el desplazamiento para abarcar la diferencia va a ser en línea recta y la distancia, ¿no? De hecho, les dije cómo podían medir esto en su libreta. Y ojo, porque puede ser, en algún momento puede ser pregunta de examen. Que pueden agarrar un hilito, ir pegándolo aquí, ir pegándolo, pegándole un hilo, un estambre, y luego ya al final despegarlo y medir con la regla el hilo, y ya se puede saber la medida de la distancia. Bien, voy a pasar rápidamente a lo que es unidad de medida. Ya lo expliqué, unidad de medida, pero justo con la unidad de medida me gustaría explicar rápidamente esta tablita que se va a explicar en uno de los videos que te voy a compartir a partir del minuto, déjame ver, del minuto 8, 8.47. A partir de ahí, déjenme empezar. Ahí ya está corriendo el video. Imagen es Y pues si esta. lo quieres ver Si te todo, das pues cuenta, adelante. Es un tiene video que ver que con justamente se subió hace un año. precisamente las magnitudes Pero bueno, ya lo regresé un poco, eléctrica. lo pauso y bien, vamos a justamente explicar rápidamente qué es una unidad de medida. Las unidades de medida van a estar divididas según las magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas de la física. Las magnitudes fundamentales son las que ves en pantalla en azul y es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Algo importantísimo. Esto que ves aquí, ve mi cursor, son las variables, son variables, ¿vale? Y estas que ves acá son las unidades de medida, también consideradas símbolos físicos. Jamás los confundas con abreviaturas, porque no lo son. Perdón, es decir, si tú en vez de M minúscula escribes MT en vez de metro, mal. En vez de S minúscula escribes SEC, mal. Ese no es un símbolo físico. En el problema, pum, se te va a tachar. Y bueno, ya pasando ahora a lo que son las magnitudes derivadas, estas son multiplicaciones o divisiones de las magnitudes fundamentales. Te explico por qué. Ve lo que es el volumen. El volumen es, su símbolo es metro cúbico. Y si su símbolo es metro cúbico, es derivado de la multiplicación en triple de la longitud. Es decir, si tú multiplicas metro por metro por metro, ¿qué te va a dar? Metro cúbico. Y por ejemplo, para que aquí no está, no la veo, que puede ser el área. Si tú quieres saber el área de un cuerpo que también se considera una magnitud derivada, sería metro por metro, porque es lado por lado, ¿correcto? Recuerda que inclusive, algo importante también, perdón, se me olvidaba,
Las magnitudes derivadas tienen fórmulas. Ojo, pregunta de examen. Las magnitudes fundamentales no tienen fórmula, pero las derivadas sí. Por eso te decía, son multiplicaciones, divisiones de las fundamentales. Y bien, entonces vámonos al siguiente concepto, que es masa, peso, vector y velocidad. Bien, te explico rápidamente. Bueno, aquí son medidas. Bien, entonces te voy a explicar, esa imagen la usé para explicarte lo de que es una cantidad de unidad de medida y ya no la usé. Pero bien, te explico rápidamente estos dos conceptos, bueno, que sí tienen que ver con esta imagen, y porque es la aceleración de caída en cada planeta del sistema solar. A ver, masa y peso no son lo mismo, ¿eh? La masa, la masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo y su unidad de medida es kilogramos. Ojo con eso. Y si eres alumno de física y vas para química y no sabes eso, entonces estamos en un grave error. Y el peso depende de cada cuerpo celeste que existe en el universo, porque el peso se define como la fuerza gravitacional que ejerce el centro de un cuerpo celeste sobre todo lo que hay sobre él. Es decir, aquí el planeta Tierra ejerce cierta fuerza sobre nosotros, razón por la cual el peso es una fuerza gravitacional y la fuerza no se mide en kilogramos, la fuerza se mide en newton, exacto. Entonces el peso no se mide en kilogramos, se mide en newtons, ¿correcto? Y por ahí en el examen de diagnóstico inclusive te pedí que me dijeras cuál era el, el, el peso de, de un cuerpo, ¿verdad? O sí, el peso según una medida de una masa que te puse por ahí. Sí que de hecho, pues es incorrecto decir voy a ir a pesarme. Para la física es incorrecto decir voy a ir a pesarme, porque realmente no te vas a ir a pesar. Pero suena raro y no debería, porque ya estamos hablando en un lenguaje científico. La verdadera em, definición o dicho tendría que ser voy a ir a medir mi masa corporal. Ese es el verdadero término que se debe de usar, porque lo que se mide realmente en una báscula es eso, ¿vale? Esto que ves en pantalla es la aceleración con la que cae un cuerpo en cada uno de esos planetas del sistema solar. Esta, ve mi cursor, esto que ves aquí es la unidad de medida de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tú multiplicas tu masa por cada uno de estos cantidades que ves aquí y unidades de medida, que te vuelvo a repetir, nos indican la aceleración de caída de un cuerpo o el valor de G, así se le pudiera llamar también. Si tú lo multiplicas por tu masa, bueno, aquí vas a encontrar el peso que vas a tener tú en cada uno de los planetas del sistema solar, ¿correcto? Bien, entonces ya definimos o explicamos la diferencia, perdón, entre masa y peso. También para explicar lo que es un vector, en estos videos explico lo que es un vector. Aún así, en una de las imágenes que te puse anteriormente aquí, te explicaba los, lo que es inclusive las partes de un vector. Ahí está, miren. Ahí lo tienes en pantalla. ¿Vale? Y bien, una de las formas de representar el movimiento de un cuerpo, eh, hablando de justamente esta rama de la física que estamos estudiando, que es la mecánica, es mediante un vector, ¿sale? Y los vectores siempre se van a representar en un plano cartesiano, ¿correcto? Por esa razón te pedí
Bueno, no a ustedes, pero el ciclo escolar pasado les pedí su cuadernillo de hojas milimétricas. Bien, entonces, ya por último, chicos, lo que es la velocidad que explicaré en un próximo video cómo se resuelve un, un problema de velocidad en física y para eso voy a usar ese pizarrón que ven al fondo. ¿Vale? Entonces, pues esto sería todo. Te voy a compartir. Y bueno, a partir de siempre de mis videos clase, vas a tener que realizar 10 supernotas mínimo de este video. Y eso no se relaciona, es algo importante, no se relaciona con las actividades de la semana. Aquí a lo mejor es prácticamente una retroalimentación de lo que viste en la semana, ¿correcto? Bien, entonces les agradezco el que me hayan puesto atención y deja tus comentarios si es que existe alguna duda. Gracias.